tardes acá en la ciudad en la que yo me encuentro el día de hoy. Me presento, mi nombre es Elianet Cervera Donado, yo soy nutricionista, especialista de Opción Yo, y les doy la bienvenida a esta masterclass que vamos a tomar el día de hoy sobre aprender a comprar alimentos de una forma mucho más saludable para nosotros. El día de hoy pues vamos a aprender algunos tips, algunas recomendaciones para que nuestras compras de esos alimentos que vamos a llevar a nuestra casa, a nuestra alacena, sean mucho más provechosos y pues obviamente mucho más saludables que repercutan en alimentos sanos para nuestro organismo y para nuestras familias, ¿sí? Entonces, les doy la bienvenida y les agradezco mucho a quienes se han conectado a esta masterclass por estar aquí en este momento. Es muy importante el tema de la planificación en las compras. Muchas veces desperdiciamos alimentos en nuestros hogares por esa misma falta de planificación. Si tuviésemos una mejor planificación a la hora de realizar nuestras compras, a la hora de mercar, evitaríamos desperdiciar alimentos, de pronto que se nos pierdan en la nevera porque no los utilizamos, o inclusive también pues hacemos un beneficio al medio ambiente en evitar pues toda esa cantidad de desperdicios. Esto hace parte pues de nuestro bienestar tanto a nivel de la salud como a nivel incluso financiero, el hecho de no estar consumiendo, perdón, comprando productos que puedan llegar a quedarse ahí en la alacena, en nuestra nevera sin utilizarlo. Lo ideal es tener un proceso de planificación o de planeación previo a la realización de nuestras compras para así evitar el desperdicio, ¿sí? Tengamos eso muy presente. En este espacio vamos a mirar algunas estrategias, algunas, como les mencionaba al comienzo, recomendaciones y consejos que nos van a permitir tomar mejores decisiones a la hora de realizar nuestros mercados, nuestras compras de una forma mucho más saludable. Vamos a mirar pues también un poco el tema de la lectura de las etiquetas nutricionales de aquellos productos que vienen procesados o empacados, a identificar ingredientes también que pues nos permitan escoger entre las opciones que sean mucho más saludables para nosotros. Entonces, es muy, como ya les mencionaba, muy importante el tema de la planificación, porque esto nos va a permitir tener mayor conciencia de aquellos alimentos que vamos a llevar a nuestra casa, a nuestra alacena y obviamente posteriormente a nuestro cuerpo. Con esta lista de compras o una buena lista de compras saludable nos va a permitir escoger bien qué es lo que vamos a mercar, qué es lo que vamos a comprar. Si hay cosas que no necesitamos o que realmente no van a ser de provecho para nosotros, pues no sería necesario comprarlos. Por eso es importante, lo primero, llevar una lista de mercado. Con esta lista vamos a tener mayor claridad de qué es lo que tenemos en la despensa, qué es lo que tenemos en casa y de esa forma vamos a ahorrar tanto tiempo como dinero al comprar en el supermercado. Entonces, como ya mencionaba, el primer paso para hacer una compra de forma mucho más consciente y saludable es planificar nuestros menús de la semana con anticipación. Podemos hacerlo semanalmente, quincenal, mensual, dependiendo de qué tan frecuente hagamos mercado, pero lo primordial es planificar los menús de la semana. Saber qué voy a preparar de pronto el lunes, el martes, el miércoles. Podemos de pronto no ser tan rigurosos o meternos en una camisa de fuerza de que si no tengo pollo, por ejemplo, no voy a comer ese día. Podemos intercambiar con otro tipo de proteínas, pero sí tratar de tener como ese esquema de menú semanalmente, por ejemplo, quincenal o mensual, para que eso nos permita saber qué ingredientes vamos a tener que comprar para realizar dichas preparaciones y de esa forma no comprar de más y tampoco comprar menos cantidad de lo que vamos a necesitar durante ese periodo. ¿Qué se debe tener en cuenta también para este tema de la planificación? Los miembros de la familia, cuántas personas somos en casa, para cuántas personas voy a tener que comprar alimentos durante una semana o 15 días o durante un mes. Y también en lo posible que esas recetas sean compatibles. De pronto, si voy a hacer un pollo hoy y de pronto pasado mañana voy a hacer un arroz con pollo, por ejemplo, pues ya sé que necesito mayor cantidad de pollo, que necesito verduras para esa preparación, qué tipo de verduras voy a utilizar, etcétera. Podemos utilizar los mismos ingredientes para hacer preparaciones diferentes también.
Es muy importante que estos menús incorporen todos los grupos de alimentos o todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. ¿Cuáles son esos nutrientes primordialmente? Proteínas. Cuando hablamos de proteínas, tanto origen animal como vegetal, nos referimos al huevo, el pollo, la carne, el pescado, los frijoles, las lentejas, el tofu, todo lo que son proteínas también vegetales van dentro de este grupo. También hay que incluir grasas, pero en lo posible siempre opciones de grasas saludables como la palta o el aguacate, incluir el aceite de oliva, podemos incluir semillas de chía, semillas de lino o de linaza, que son fuentes saludables de grasa para nuestro cuerpo. Y también algunas fuentes de carbohidratos también en lo posible, que sean opciones lo más saludables posible, ya sea de pronto papa, batata, plátanos, arroces, cereales integrales y no darle prioridad en estos casos a los productos que sean de paquete o procesados, porque como lo vamos a ver más adelante, no serían como opciones tan saludables, ¿sí? Esto es súper importante. El tema de planear los menús es el primer paso para saber qué vamos a ir a comprar para no ir a ciegas, a pasar por cada pasillo, a meter en el carrito de compras todo lo que vayamos viendo sin saber realmente qué es lo que yo voy a preparar en el transcurso de la semana o de la quincena. Otro punto muy importante es realizar una inspección muy rigurosa en nuestra cocina. Si tenemos despensa, alacena o como lo llamen, nevera o cualquier lugar en el que estemos almacenando alimentos, antes de ir a comprar, debemos revisar muy bien qué es lo que tenemos para evitar comprar de más, porque si de pronto yo tengo ya en la casa leche y esa leche pues me puede durar para una semana más o para 15 días más, no sería necesario, por ejemplo, comprar nuevamente leche. Si tengo arroz, ya suficiente cantidad, no sería necesario volver a comprar ese alimento. Entonces hay que hacer una revisión muy rigurosa de todo lo que ya tenemos en casa para comprar necesariamente lo que vamos a utilizar. Entonces, en lo posible, también tratemos de desechar o evitar aquellos alimentos que sean procesados, alimentos de paquetes. Si yo tengo en la casa de pronto un paquete de chocolate, de golosinas, de papas fritas, de galletas, voy a tener mayor tentación de comerlos, aunque son productos que no son muy saludables. Que lo pueda comer de pronto muy ocasionalmente, está bien, no pasa nada, pero si los tengo en casa, puedo caer en la tentación de comerlos frecuentemente y ahí sí nos pueden afectar nuestra salud. En lo posible, tratemos de evitar almacenar este tipo de productos en nuestra casa para no tener esas tentaciones de incurrir en su consumo. Tenemos la falsa creencia de que los niños deben consumir productos de paquete, papitas fritas, gaseosas, dulces, y son quienes menos deben consumir este tipo de productos porque no aportan ningún tipo de nutrientes al cuerpo y estamos llenándolos de químicos, de grasas saturadas y de azúcares que no son buenos para su salud. Entonces, así tengamos niños en casa, así no tengamos niños también en casa, evitemos almacenar este tipo de productos para evitar así consumirlos frecuentemente. Ese es como el segundo aspecto importante, la revisión tanto de nevera, alacena, despensa en general, de lo que tengamos en casa antes de ir a comprar. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta es, en lo posible, no ir al mercado con hambre. Si de pronto alguno lo ha evidenciado o lo ha vivido, cuando vamos a mercar con hambre, que tenemos el estómago vacío, que no hemos comido en varias horas, la primera tendencia va a ser a consumir productos de paquete, productos procesados, harinas, lo que esté disponible para consumir inmediatamente. Muy poco vamos a ir por una fruta, por un alimento más sano, y eso va a conducir a que consumamos muchas más calorías, mucho más azúcares, mucha más sal, muchas más grasas saturadas, porque son los alimentos que son más apetecibles para nuestro paladar, y de esa forma terminamos consumiendo pues alimentos no tan saludables. Lo ideal es tratar de que si vamos a ir a mercar, comer antes de ir a mercar para evitar así ese picar dentro del supermercado y no consumir más calorías de las que nuestro cuerpo necesita en ese momento. Lo ideal también es tratar de no ir al supermercado varias veces a la semana, porque si vamos varias veces a la semana, vamos a caer en esa tentación de estar comprando cosas que a veces no necesitamos en ese momento, sino que
Podemos comprarlas por gusto, por placer, porque me provocó, pero no por necesidad. Ahí también radica la importancia de la planificación. Si uno planifica para una semana los alimentos, pues comprar lo que se va a utilizar durante esa semana y de esa forma vamos a evitar estar asistiendo frecuentemente al supermercado. Enfocarnos en lo que necesitamos. ¿Esto qué quiere decir? Si yo voy a mercar, por ejemplo, cereales, no debo pasar por el pasillo donde están las bebidas azucaradas. Por ejemplo, si yo voy a mercar las carnes, los huevos, los lácteos, no debería de pronto pasar por el pasillo donde están los dulces, las golosinas, porque cuando comenzamos de pronto a hacer esos recorridos que muchas veces son innecesarios y gastamos tiempo que no está de pronto destinado para ello, podemos incurrir en tentaciones también, en comprar cosas que no son saludables y que nuestro cuerpo ni nuestra casa necesitan en ese momento. Como dentro de las frases que encontré por ahí decían, barriga llena, carrito saludable. Mejor ir a mercar sin cansancio, sin hambre, destinados al lugar o al punto del supermercado que vamos a comprar y no, de esa forma no vamos a caer en ningún tipo de tentación. Otro aspecto muy importante es tratar de que los alimentos, cuando ya hayamos, digamos que finalizado la compra o que ya estemos finalizando lo que vamos agregando en nuestro carrito, la mayor parte o por lo menos un 50% de esos alimentos sean productos sin empaque. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayor parte de nuestros alimentos sean naturales. Si nosotros volvemos de pronto a lo que comían nuestros ancestros, nuestros bisabuelos, tatarabuelos, abuelos, nuestros ancestros tenían una alimentación muy sana, muy basada en alimentos de la tierra. No consumían alimentos procesados, no consumían fiambres o carnes frías, no consumían papas fritas, no consumían exceso de panadería, como de pronto sí consumimos en la actualidad. Si nosotros volviéramos de pronto al pasado, viéramos que no habían tantas enfermedades como las hay hoy en día. No había tanta diabetes, no habían tantos cáncer, no habían tantas enfermedades inflamatorias como las que existen en el día de hoy. Y es porque la alimentación juega un papel fundamental en la enfermedad y en la salud, obviamente. Si nosotros nos alimentamos de solamente productos procesados, de químicos, de productos que no son realmente saludables, vamos a tener mayor riesgo de padecer enfermedades inflamatorias, enfermedades cardiovasculares y cualquier tipo de enfermedades que vayan a ocasionarle daño a nuestro cuerpo. Pero si nosotros volvemos un poco a esa alimentación natural, a los alimentos que no son procesados en gran medida, que vienen directamente de la tierra, como las frutas, las verduras, los tubérculos, las semillas, los granos, las carnes en general, vamos a tener un mejor estado de salud, vamos a darle más nutrientes y más beneficios a nuestro cuerpo. Por ello, esta es una de las recomendaciones principales también para mantener un mercado saludable en nuestra casa, que la mayor parte de los alimentos que vayamos a llevar en nuestro carrito sean alimentos saludables. Como ya les mencionaba, frutas en cualquier variedad, preferiblemente enteras, en frutas en su estado natural, no frutas en forma de jugo, no frutas de pronto ya procesadas, sino enteras. Lo mismo con los vegetales o las verduras, siempre frescos. Semillas, por ejemplo, semillas de linaza, semillas de chía, semillas de calabaza, también son buenas fuentes de grasa y son naturales. Eh, Incluir también cereales preferiblemente integrales, por ejemplo, arroz integral, podemos incluir avena en hojuelas, podemos incluir quinoa, que son cereales que tienen un buen aporte de fibra y no son pues tan ultraprocesados como si lo es de pronto un pan, una galleta o productos que ya vengan en mayor proceso industrial. Si somos carnívoros y consumimos carnes, pues que las carnes también sean en lo posible frescas, ya sea de red, de pollo, pescado, de cerdo en general. Sería nuestra fuente de proteína, consumirlas preferiblemente o comprarlas preferiblemente frescas en buen estado. Y en lo posible evitar los productos que sean altos en azúcares, altos en sal, porque son dos componentes en la alimentación que pueden incurrir en aumentarnos tanto los niveles de azúcar en la sangre, la presión arterial,
afectan nuestras arterias, afectan nuestros niveles de colesteroles y de grasas en la sangre y causan inflamación en el cuerpo. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta aquí es prestar mucha atención en aquellos productos que vengan en paquetes a la fecha de vencimiento, porque si de pronto tienen fechas de vencimiento muy cortas, son productos que deberíamos consumir lo más pronto posible, porque cuando se pasan de esa fecha de vencimiento, obviamente van a perder su calidad, de pronto en cuanto al sabor, a la textura, pueden de pronto empezarse a producir bacterias o microorganismos que deterioran el alimento y nos pueden causar algún daño a la salud. Entonces, tener muy presente esto, si vamos a comprar por ejemplo, un yogur, mirar muy bien, muy detalladamente esa fecha de caducidad o esa fecha de vencimiento del producto para no consumirlo posterior a esa fecha, ¿sí? Si de pronto yo voy a comprar ese producto para que me dure la semana, pero la fecha de vencimiento está muy corta y se vence a los 3 días, pues mejor optar por un producto que me pueda durar más tiempo en vez de consumir ese que puede estar muy corta la fecha y de pronto no lo voy a consumir a tiempo y termino perdiendo el producto, perdiendo dinero también. Dentro de las recomendaciones también tener en cuenta que incluyamos alimentos o refrigerios que puedan ser más saciantes. Esto teniendo en cuenta que en muchas ocasiones tendemos a llenar el carrito de productos de paquete. Qué tan fácil, como dice acá en la presentación, puede ser comerse un paquete de papas de una sola vez antes de pronto que comernos una manzana o un puñado de almendras o de nueces o de algún fruto seco. Obviamente las papitas fritas van a tener mayor sabor, tienen mayor aporte de sal y uno se come un paquete entero rápidamente. Uno, porque no tiene fibra, por lo tanto no te va a llenar. Y dos, porque es altamente palatable, quiere decir que tiene un sabor muy intenso que le pide al cuerpo más y más cantidad a medida que lo vamos consumiendo. Pero, por ejemplo, si yo me voy a comer una manzana, voy a tardar mucho más tiempo en consumirme la manzana completa porque necesito hacer mucho más proceso de masticación porque tiene más aporte de fibra y aparte, pues, obviamente tiene nutrientes, vitaminas, minerales, fibra que unas papas fritas no van a tener. Entonces, una recomendación importantísima sería, si vamos a consumir o a comprar productos para snacks o para meriendas o para estos intermedios del día que nos da a veces un poco de hambre o de fatiga, tratar de que esos productos sean más saludables, que sean más saciantes y no optar siempre por productos de paquete, productos procesados, porque no van a ser beneficiosos para nuestra salud. ¿Qué opciones podríamos incluir de pronto en ese caso? Manzanas o cualquier tipo de frutas, frutos rojos, blueberries, fresas, cerezas, moras, kiwi, cualquier tipo de fruta. No hay de pronto restricción, a menos que haya alguna condición de salud de base, no hay restricción con ninguna fruta. Otras opciones que de pronto de refrigerios saciantes pueden ser yogures naturales que no contengan azúcares añadidos, que sean lo más natural posible, o yogur griego también puede ser una alternativa. Cereales integrales, pueden ser de pronto la avena en hojuela, puede ser la quinoa. Hay cereales que son a base de quinoa que podemos utilizarlos como para mezclar con el yogur, en vez de utilizar las tradicionales hojuelas de maíz azucaradas, por ejemplo, o achocolatadas, mejor cereales a base de quinoa o de avena que van a ser mucho más saludables, ¿sí? Inclusive podemos hacer snacks o refrigerios saludables con vegetales. Si de pronto no me gusta tanto el dulce y prefiero más bien opciones saladitas, puedo comprar, por ejemplo, zucchini o calabacín o berenjena o zanahoria, por ejemplo, las puedo cortar en rodajas delgaditas, las puedo adobar con un poquito de sal, pimienta, aceite de oliva, las puedo llevar al horno o al air fryer por unos minuticos y van a quedarme como unos chips. Pueden ser similar a unas papas a la francesa o unas papas fritas de paquete, pero no van a ser obviamente papas, no van a ser con grasas saturadas, sino que van a ser productos más caseros, mucho más saludables y mucho más cargados de nutrientes porque son a base de vegetales. Entonces pueden ser alternativas saludables. El queso también es una buena alternativa si no somos intolerantes, si nos cae bien. Podemos de pronto hacer como palitos con queso o rollitos con quesito.
como pinchitos con queso y tomaticos cherry, por ejemplo. Son opciones más saciantes, más naturales, sin ningún tipo de aditivo químico, que van a ser mucho más saludables para nuestro organismo. Y obviamente también podemos incluir bebidas que no aporten azúcares, como por ejemplo a infusiones o aromáticas, ejemplo el té verde, el café, infusiones de hojas pues naturales también podemos incluir como en esos momentos de refrigerios en el transcurso del día. Esto es un aspecto también al que debemos prestarle mucha atención. Muchos productos que se venden en el mercado como Light, Fit, Zero, Diet, todo lo que venga con esa etiqueta, siempre hay que prestarle mucha atención a los ingredientes que traiga y a los componentes que tenga en su tabla nutricional. No por el hecho de que un producto sea light o cero o fit o diet, quiere decir que sirva para adelgazar, quiere decir que no tenga calorías, sino que es reducido en un porcentaje de las calorías que tiene el alimento en su versión original. Ejemplo, si un alimento de 500 calorías dice que es light, puede que se le haya reducido el 30% de sus calorías, pues ya sería un poquito menos de calorías las que va a contener, pero igual aporta calorías, igual aporta, no sé, proteínas, grasas, carbohidratos, el componente que tenga. Lo light, lo fit, lo cero, lo diet, quiere decir que se le reduce algún porcentaje o algún componente que tenga el producto, pero no se elimina por completo ese tipo de productos. En el caso de las bebidas gaseosas o bebidas carbonatadas o refrescos de soda, que son diet, light o cero, ellos tienen endulzantes artificiales, no tienen el azúcar tradicional como tal, pero sí utilizan endulzantes artificiales. Ejemplo, la sucralosa, la acesulfame K, el aspartame, que de acuerdo a muchos estudios que se han realizado, son productos que afectan la flora intestinal o la microbiota intestinal, por lo tanto, causan inflamación en el cuerpo. Aparte de eso, el hecho de que estemos, digámoslo de alguna forma, engañando al cuerpo al ingerir esa bebida, que nos supo dulce, nos supo como si estuviéramos consumiendo azúcar, nuestras papilas gustativas llevan como la información al cerebro de que ingresó aparentemente algo dulce, pero al momento de metabolizarse y llegar a las células, no llegó nada azucarado, no llegó azúcar, no llegó nada de dulce. ¿Qué pasa en ese momento? Como el cuerpo estaba esperando que llegara azúcar y no llegó, tenemos la tendencia a tener un poco más de ansiedad por el dulce después de comer estos productos cero, light o diet, porque el cuerpo está pidiendo ese azúcar que debió entrar y no entró. Y ahí es cuando empezamos a consumir de pronto, me tomo una gaseosa cero, una gaseosa light, pero después me provocó comerme un chocolate, un dulce, un pan, para compensar ese azúcar que no entró al cuerpo. Y de todas formas se termina aumentando el azúcar en la sangre, aumentando o disparando la insulina, que es la hormona que capta el azúcar para llevarlas a nuestras células y causan básicamente ese mismo efecto que el azúcar normal. En este caso, la recomendación es evitar por completo, ojalá, este tipo de bebidas que no sean un hábito. De pronto, si lo comemos o lo tomamos muy ocasionalmente, no va a afectar nuestra salud, pero si es un producto de consumo semanal, diario, muy habitual, sí va a ser bastante dañino para nuestro cuerpo. En el caso de los productos eh, sólidos, de pronto un cereal, unas tortillas, un pan, por la etiqueta light o fit o diet, como les mencionaba, es reducido en alguno de esos componentes, más no va a ser 100% libre de esos componentes, ya sea de azúcares, ya sea de grasas o ya sea de carbohidratos. Lo mismo sucede con los productos integrales. Tener mucha precaución también, que no todo lo que dice integral es integral. Ejemplo, en el tema de la panadería, hay productos que dicen en la etiqueta que son integrales, pero uno va a mirar en el listado de los ingredientes y es harina de trigo refinada con pronto color caramelo, un poquito de semillas de avena, de chía, algo para darle como un poquito más de fibra, pero no es 100% integral. Entonces sí tener como mucha precaución a la hora de comprar estos productos para no caer como en el error que nos venden como pues, por tema de marketing, es la palabra que muestran en la etiqueta como con mayor
mayor visualización, pero realmente muchos productos no lo son. Por ejemplo, yo vivo en Colombia, acá hay un azúcar que en la etiqueta, en la parte frontal dice que es stevia, que es un endulzante saludable, bueno, natural, que no eleva el azúcar en la sangre. Y dice que es solamente stevia, pero en la parte de atrás, cuando uno va a ver los ingredientes, aparte de stevia, tiene sucralosa, tiene azúcares, entonces no es 100% stevia como lo venden, sino que tiene otros componentes adicionales que engañan al consumidor, ¿sí? Entonces hay que ser muy precavidos. No solamente es leer la etiqueta donde dice cuántas calorías tiene el producto, cuánto de grasa, cuánto de azúcar, sino también leer los ingredientes que tiene el producto, que eso pues lo vamos a mirar ahorita más adelante. Pero sí es muy importante que sepamos que el primer producto que esté declarado en el listado es el que mayor componente va a tener en ese producto. Ejemplo, si yo voy a comprar una leche de almendras o una bebida de almendras, pero en vez de tener almendras como principal componente, tiene maltodextrina, azúcares y otra cantidad de productos, ya sé que eso no es una leche de almendras o una bebida de almendras tan saludable, porque no tiene como primer ingrediente el agua y las almendras, sino que tiene de pronto otros componentes. Y así con los demás productos, ¿sí? Eso sí es bueno también tenerlo muy presente cuando vayamos a comprar productos que sean empaquetados. Mirar, uno, el listado de ingredientes y dos, la etiqueta nutricional, que ya voy a mostrarles ahorita cómo podemos interpretarla. Súper importante en este sentido, por lo que ya les estaba mencionando, dedicarle tiempo a las compras, tanto para hacer una buena comparación de precios como para leer estas etiquetas nutricionales y los ingredientes. Por lo general, en cuanto a temas de precio, a la vista de las estanterías, en la vista media, están los productos que uno tiene de pronto tienen un costo mayor y en la parte más inferior, que uno tiene que agacharse para poder mirar, están productos con menor costo. En el caso, pues, de productos de pronto de aseo, de uso personal, que son productos que obviamente vienen en paquete o procesados, podemos tener esa consideración en cuenta. Porque en alimentación también sucede lo mismo. Si de pronto tenemos una estantería de yogures, en la parte del medio van a estar los más costosos y abajo pueden estar los yogures más económicos, inclusive los quesos, en general, este tipo de productos. Con respecto a las etiquetas nutricionales, les voy a compartir un pequeño videito que nos muestra de una forma un poquito más didáctica cómo las podemos interpretar y si tienen alguna duda, las resolvemos ahora posterior al video. Hola bitónicos, en este nuevo vídeo os vamos a hablar de la importancia de leer las etiquetas nutricionales de los productos y os vamos a enseñar cómo hacerlo. Ya sabemos que lo más importante a la hora de alimentarnos bien es hacerlo a base de alimentos y de materias primas de calidad. Sin embargo, nuestro estilo de vida muchas veces no nos permite pararnos a comprar o pararnos a cocinar siempre de la forma adecuada y tiramos muchas veces de productos procesados. Por eso, en el caso de tener que comprar productos procesados, lo mejor que podemos hacer es saber leer la información nutricional que nos brindan para que podamos discernir si se trata de un producto adecuado para su consumo o menos adecuado. No se trata de que vayamos por el supermercado leyendo todas las etiquetas de todos los productos que hay, sino de que seamos consumidores informados para poder tomar decisiones responsables en cuanto a nuestra alimentación. Ahora bien, ¿en qué nos tenemos que fijar? En el etiquetado nutricional de un alimento. La información nutricional de un producto consta de dos partes importantes que siempre deben figurar. Por un lado está el listado de ingredientes y por el otro la etiqueta nutricional. Dentro de la etiqueta nutricional tienen que figurar siempre por ley unos datos concretos. El primero es el tamaño de la ración individual y el segundo los valores nutricionales por 100 gramos. En el caso de que la ración sea igual a 100 gramos, no hace falta que se repita. En la etiqueta nutricional, además de aparecer cuál es el tamaño de la ración, tiene que aparecer también cuál es su aporte calórico y cuál es su aporte de macronutrientes, es decir, las grasas, proteínas y carbohidratos que contiene ese producto tanto por ración como por 100 gramos. Dentro de los hidratos de carbono, el fabricante puede indicar cuáles de ellos provienen de los azúcares, pero no está obligado a indicar cuántos provienen de los azúcares añadidos,
Para saber eso, como veremos más adelante, tenemos que acudir al listado de ingredientes. Y en el caso de las grasas, se debe indicar también cuántas de esas grasas son grasas saturadas, que es una medida que se ha tomado desde hace muy poco tiempo. Además de todo esto, a la derecha del todo, tiene que figurar también cuál es el porcentaje de cada macronutriente que esa ración de producto nos está aportando a nuestras necesidades diarias. Todo esto es la información obligatoria. Aparte, el fabricante también puede aportar una información complementaria, como por ejemplo cuánta sal o cuánta fibra contiene, o cuántas de las grasas son monoinsaturadas o poliinsaturadas, o quizás cuánto almidón contiene el producto. Pasamos ahora a la segunda parte de la información nutricional, donde encontramos el listado de ingredientes. En este listado se encuentran todos los ingredientes que forman parte de este producto, ordenados proporcionalmente de mayor a menor cantidad. Es decir, que si el primer ingrediente que encontramos en el listado es el azúcar, esto significa que es el que mayor presencia tiene dentro de ese producto. Por ejemplo, si en la etiqueta nutricional el fabricante no ha especificado si hay azúcares añadidos, siempre podemos ir al listado de ingredientes y buscar si encontramos el azúcar bajo el nombre de azúcar o alguno de sus otros nombres, que no son pocos: fructosa, jarabe de maíz, sirope, caramelo, maltodextrina. Son muchos, no tenemos que conocerlos todos, pero sí conviene quedarnos con los más familiares. Otra cosa para la que puede ser útil el listado de ingredientes es para determinar cómo de integral es un producto que nos venden como tal. Por ejemplo, si queremos comprar un pan integral, debemos asegurarnos de que la harina de trigo integral sea el primero de los ingredientes que aparecen en el listado. También es especialmente importante que sepamos leer los listados de ingredientes si tenemos algún tipo de alergia alimentaria o de intolerancia, para poder detectar aquello que nos puede sentar mal y proteger de esta forma nuestra salud. Os recomiendo que cojáis esos productos que soléis meter en el carrito de la compra sin mirar mucho, como puede ser un bote de tomate frito o un blister de pechuga de pavo, y que miréis los ingredientes. Quizás os puede sorprender y encontréis azúcar o harina donde en principio no debería haberla. Para terminar, os recordamos cuáles son nuestros consejos a la hora de llevar una dieta saludable. Basar vuestra dieta en alimentos en lugar de productos procesados, comprar en el mercado y cocinar en casa son los 3 puntos clave que os pueden ayudar. Con esto nos despedimos y os esperamos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, bitónicos! Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? Yulmari pregunta que si quedará grabada la masterclass. Sí, claro, queda grabada la masterclass para que quienes no pudieron conectarse puedan verla posteriormente, e igualmente si ustedes quieren volver a revisar algo, la pueden volver a visualizar. Hola, bitónicos. Ay, perdón. Bueno, otro aspecto importante a tener en cuenta es el orden, o cómo clasificar los productos en el carrito a la hora de ir a hacer el mercado. Esto teniendo en cuenta respetar de pronto el tema de la cadena de frío de algunos alimentos, como lo que son las carnes, los lácteos, los quesos, porque si de pronto llegamos a mercar directamente las carnes, los lácteos, los quesos, van a comenzar a perder la cadena de frío y esto puede deteriorar el alimento y también puede conducir a un riesgo de que al momento de nosotros consumirlos estén contaminados. Entonces es muy importante primero comprar o agregar al carrito aquellos productos que no son perecederos, es decir, los granos, las lentejas, los frijoles, las habichuelas, etcétera, cereales, el arroz, la avena, las pastas, todo lo que son plátanos y tubérculos en general, la papa, el camote o la papa dulce, cualquiera de estas opciones. Posteriormente, frutas y verduras que no requieran refrigeración, que estén de pronto a temperatura ambiente para también evitar que se pierda la cadena de frío y se vayan a deteriorar. Y finalmente, pues lo que ya son carnes y pescados. ¿Qué tener en cuenta también a la hora de ubicarlos en el carrito? Pues obviamente que no vayan a estar las carnes encima de las verduras o encima de los demás productos, porque como ellas comienzan a soltar el agua del deshielo, pueden también contaminar aquellos alimentos que están de pronto ubicados debajo de ellos. Entonces tratar de ubicarlos de pronto en la parte baja del carrito o separarlos, cosa de que no estén unos encima de otros. Algunas consideraciones que debemos tener en cuenta también.
esto muy a nivel general al momento de comprar los alimentos. Uno, en cuanto a las frutas y verduras, tratar de escoger aquellas que tengan un tamaño eh, adecuado a lo que es la fruta naturalmente, no dejarnos llevar por las que sean demasiado grandes, porque en algunas ocasiones demasiado grandes por dentro no tienen quizá un buen sabor o una buena textura. Tratar de que la pulpa esté firme y preferiblemente comprar frutas y verduras que estén en cosecha, que estén en temporada. Van a ser mucho más frescas, la calidad de sus nutrientes va a ser mucho mejor y también pues obviamente van a tener un costo mucho más económico que una fruta que no esté en temporada. Con lo de los nutrientes no quiere decir que una fruta que no sea de temporada no vaya a tener nutrientes, obviamente sí los va a tener un buen aporte de vitaminas y de minerales, pero las frutas que están en cosecha tienen una mayor concentración de esos nutrientes de los que sea rico ese alimento. Entonces, aprovechar en épocas de cosecha esos alimentos en mayor medida. Con respecto a los cereales, llámese arroz, avena, pasta en general, tratar de comprarlos en sitios donde haya buena rotación de los productos, que no sean de pronto supermercados que no tengan tanta rotación porque pueden llegar a contaminarse con bichitos, con animalitos que se meten dentro de los empaques y van dañando el alimento. Lo ideal es también verificar la fecha de vencimiento, como ya les mencionaba, y en lo posible preferir cereales integrales porque tienen mayor aporte de nutrientes, mayor cantidad de fibra y son mucho más saciantes que un cereal refinado, que pues ya les mencionaba, no tiene tanto aporte de nutrientes. Con respecto a las carnes, el pollo, pescado, en general, lo que son proteínas de origen animal, en primer lugar, que las carnes sean firmes, que sean elásticas al tacto, que sean de un color rojo brillante en el tema pues, de las carnes como tal. Si llegan a tener un tono verdoso es porque ya están descompuestas, entonces evitemos comprar este tipo de productos. Fijarnos muy bien en el olor también, que debe ser un olor fresco, característico del producto, no un olor desagradable porque también puede indicar que se encuentra en un estado de descomposición. Si de pronto hay promoción en el supermercado, debemos tener en cuenta que las promociones las colocan cuando un alimento está ya de pronto próximo a vencer o que de pronto ya tiene tiempo de haber sido procesado. En el caso de las proteínas, entonces si lo vamos a consumir o a comprar de promoción, tratar de consumirlo en el menor tiempo posible para de esa forma que no se nos vaya a dañar el alimento. Tratar de evitar comprar carnes que tengan mucha grasa superficial porque pues uno va a pesar mucho más ese producto y va a costarnos mucho más. Y además de que si al momento de llegar a la casa no le quitamos ese exceso de grasa cuando lo vayamos a preparar, es grasa que terminamos consumiendo y va a ser perjudicial para nuestra salud arterial. Otra recomendación importante en cuanto al tema de las grasas y los azúcares, preferiblemente comprar grasas saludables como el aceite de oliva, aceite de aguacate, eventualmente el aceite de coco, el aguacate o la palta como tal, frutos secos como las nueces, las almendras, los pistaches, todo ese tipo de productos son muy saludables y semillas como la linaza, la chía, semillas de calabaza en general, que son buenas fuentes de grasa. Si somos, de pronto tenemos el hábito de consumir o de incluir la mantequilla dentro de nuestro mercado, tener muy claro que no es lo mismo mantequilla que margarina. Esto es súper importante. La mantequilla es de origen animal, proviene de la leche, y la margarina es de origen vegetal, proviene de aceites. Es mucho más saludable la mantequilla, por más de que tenga más grasita saturada y que venga de la leche, que las margarinas, porque las margarinas vienen del aceite, que al momento de transformarlo en sólido se producen sustancias que no son tan saludables para nuestro cuerpo, para nuestra salud arterial. Entonces, siempre tener eso en cuenta. Si queremos comprar este tipo de grasitas, que sean más bien mantequilla y no margarina, ¿sí? Y en cuanto al tema de los azúcares, pues obviamente es lo que más debemos evitar. No sería necesario añadir azúcares a nuestra alimentación, porque todos los alimentos que uno consume terminan de alguna forma transformados en azúcar dentro de nuestro cuerpo. El arroz, la papa, la fruta, las verduras, inclusive las proteínas, terminan transformándose en azúcar como combustible para nuestras células y para nuestro cerebro. Si añadimos más azúcar de lo que ya nuestro cuerpo pues no necesitaría,
estaríamos agregando más azúcares que pueden estar yéndose directamente al depósito de grasa corporal y no de pronto pues dándonos ningún beneficio a nuestro cuerpo. Llámese azúcar blanca, llámese azúcar morena, miel, panela, cualquiera de estas opciones o presentaciones en las que viene el azúcar pueden generar afectaciones en el azúcar en nuestra sangre o en nuestra glicemia. Si de pronto somos personas sanas completamente, sin ningún tipo de afectación de salud, si no somos diabéticos, ni hipertensos, ni con problemas inflamatorios, ni con obesidad, eventualmente de pronto alguna preparación con miel podríamos incluir, pero si en lo posible evitar el azúcar como tal, azúcar blanca, morena, porque no tienen tanto beneficio o no tienen ningún beneficio a nuestra salud. En cuanto a a las leguminosas o los granos, las lentejas, frijoles, garbanzos en general, también en lo posible cuando los vayan a comprar, que tengan forma y tamaño similares para que se cocinen pues parejos y no de pronto vayan a quedar unos con mayor cocción que otros, que la superficie sea brillante y en lo posible libre de basuritas o de desechos, evitar de pronto visiblemente si ven granos perforados o picados, evitar comprarlos porque eso quiere decir que hay presencia de animalitos que ya contaminaron el producto. Y los lácteos y quesos, como ya les decía, comprarlos al final del mercado teniendo muy presente el tema de la fecha de vencimiento, porque son productos perecederos que se dañan o se vencen muy rápidamente. Entonces, tener muy claro la fecha de vencimiento y conservar siempre la cadena de frío para que no se nos vaya a dañar el alimento. También es importante de alguna manera que nuestras compras sean también sostenibles, no solamente saludables, sino también sostenibles en el sentido de que puedan beneficiar también en la salud perdón, el aspecto medioambiental. Podemos también optar por comprar en los mercados del barrio, no solamente supermercados de grandes cadenas, sino también comprar en mercados pequeños del barrio, comprar pues cerca de la casa también teniendo en cuenta el tema de las distancias por la cadena de frío de los alimentos, comprar alimentos de temporada, tener en cuenta la información sobre la procedencia de los productos, tratar de que compremos a granel, que no tengan tantos empaques los alimentos, llevemos nuestra propia bolsa al mercado para también evitar el consumo de plásticos de un solo uso, evitar el desperdicio o despilfarro de alimentos, que haciendo una buena planificación ya sabemos que lo podemos lograr, tratando de basar la alimentación en productos de origen animal, vegetal, en vez de tantos productos de origen animal con tanta frecuencia, igual moderando estos alimentos de origen animal y evitando en lo posible comprar estos productos ultraprocesados que ya les mencionaba ahorita, que en general, pues así a grandes rasgos pueden ser como estos que vemos acá en en la imagen, todo lo que son productos de paquete, de charcutería, panadería blanca, azúcares, galletería, bebidas industriales azucaradas. Son productos que en lo posible no deben estar presentes en nuestro mercado porque no son opciones tan sanas para nosotros. Entonces, en lo posible tratemos de evitar este tipo de productos, no los llevemos a nuestra casa porque si los llevamos vamos a terminar consumiéndolos y pueden ser de pronto no tan saludables. En el caso, por ejemplo, de los fiambres, de los productos tipo carnes frías, podríamos consumir de pronto eventualmente presentaciones, perdón, a partir de pavo o de pollo reducidas en grasa, reducidas en sodio. Igualmente teniendo en cuenta que son productos procesados, el hecho de que sean de pollo, de pavo reducidos en, no quiere decir que sean 100% saludables, porque igual tienen aditivos, tienen muchos productos químicos, pero comparados con las versiones tradicionales, tienen un poco menos de concentración de grasas, de sales, pero sí de pronto cuando los quieran consumir, que sean ocasionalmente su consumo, no con tanta frecuencia. En el tema de los panes, puede ser de pronto un pan de masa madre como una mejor alternativa, un pan Ezequiel, un pan de centeno, un pan de avena, pero mirando siempre el tema de la calidad de los ingredientes que tenga ese producto para que tengamos certeza de que es mucho más saludable, ¿sí? Y bueno, esto es como en general, como un pequeño resumen de lo que ya les comentaba durante toda la masterclass. Lo principal, el tema de la planificación, la lista de compras para comprar solamente lo necesario y no comprar de más.
plantear que las recetas sean compatibles para no tener gran cantidad o gran volumen de productos en la alacena, revisar los alimentos que ya tenemos almacenados para no comprar o repetir alimentos. Muy importante revisar la fecha de vencimiento, las características físicas del producto, y lo que ya les mencionaba, la firmeza en las frutas, el color de las carnes, etcétera. Clasificar lo que vamos a comprar, respetar las temperaturas, lo que va en congelación, congelarlo apenas lleguemos a casa, lo que va en refrigeración, refrigerarlo, y lo que va a temperatura ambiente, dejarlo a temperatura ambiente, siempre teniendo un buen proceso de limpieza y desinfección de las frutas y las verduras. Y evitemos así comprar de más también para evitar todo el tema del desperdicio. ¿Listo? Bueno, entonces no sé si de pronto hasta el momento tienen alguna pregunta. Bueno, por acá veo que Paula dice, pregunta ¿qué es mejor los productos encurtidos que los enlatados? En este caso sí sería mejor encurtidos porque en el tema de los enlatados hay mayor concentración de pronto de sustancias químicas para la conservación, mientras que en los encurtidos es básicamente vinagre, sal o de pronto algo de azúcar lo que se le puede adicionar al vegetal para conservarlo, para hacerlo, eh, para fermentarlo. Pero de pronto un enlatado, por ejemplo, un atún, una sardina en lata o de pronto unas frutas enlatadas, por el hecho de estar enlatados, requieren una concentración de sodio mucho mayor, y también el tema de los metales que suelta la lata también puede ser un poco más, digamos que tóxico de alguna forma. Si de pronto alguien lo ha evidenciado al momento de ir a mercar y una lata se encuentre abollada, es decir, así como infladita o soplada o golpeada, es mejor evitarla. No se debe consumir porque eso ya indica contaminación del producto, ¿ya? Porque pueden comenzar a producirse bacterias internamente en esa lata por el golpe, sueltan toxinas que dañan el producto y al uno consumirlo también termina intoxicándose. Entonces, sí va a ser mucho mejor el vidrio que la lata. No sé si tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda. ¿No? Bueno, si no tenemos más dudas en el momento, les agradezco mucho a las personas que sacaron el espacio para conectarse, para aprender un poquito más el día de hoy en esta masterclass. Igualmente les recuerdo que queda grabada y la pueden visualizar posteriormente y la pueden compartir con sus familias o las personas que consideren que les puede ser útil esta información.